Cómo no, muchísimas gracias. Bueno, pues damos entrada justamente a la entrevista con Efraín Martínez Figueroa. Él es consultor y estratega político. Efraín Martínez, muy buenas tardes. Fernando, Norma, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Pues muy agradecidos por la entrevista. ¿Por qué no nos va comentando usted cómo vislumbra, cómo ve el proceso electoral? Estamos llegando justamente a la primera mitad de esta jornada interesante, trascendente. Fernando, Norma, hay algo muy importante que debemos de considerar en esta jornada electoral, en estos procesos electorales que están llevando a cabo este 2017. Primero, en el mundo ya hay una tendencia internacional y que se están presentando en diversos procesos electorales en varios países, que es el voto antisistema. En el segundo punto, tiene que ver con que los análisis de los consultores, analistas políticos, ya no se pueden basar sencillamente en las encuestas. Las encuestas... Desafortunadamente perdimos la comunicación con el especialista, con el maestro Efraín. Vamos a retomarla en unos momentos, pero estaba comentando un punto importante. Ya la tenemos. Continúe. Estábamos hablando sobre las encuestas tradicionales se han quedado atrás en esta era de la información, en el siglo XXI, donde están los casos, el caso de Brexit, por ejemplo, donde hubo grandes errores en cuanto al pronóstico de las encuestas. Está el caso también en Colombia. Y podemos hablar también de las elecciones del 2016, cómo se equivocaron las encuestas. Entonces, tenemos que enfocarnos ya en un análisis más cualitativo y integrarlo con el cuantitativo. Y cuando estamos hablando de un análisis cualitativo, estamos hablando de todo el contexto político y una serie de elementos, como por ejemplo el hartazgo social, la aspiración del cambio, la aprobación gubernamental que tienen los gobernantes en la entidad, el voto de castigo y definiendo el voto de castigo como el voto contrario hacia un partido gobernante, y el voto antisistema, que sería el voto de castigo hacia el sistema de partidos tradicionales. Es importante el comentario que nos haces, justamente porque comentábamos hace unos minutos que en algunas elecciones hemos visto cómo el pronóstico de las encuestas quedan absolutamente rebasadas. Pareciera que incluso ni siquiera se dieron o se llevaron a cabo estos sondeos, precisamente porque a la hora de la votación, a la hora de los resultados, no se asemejan con ninguna de las encuestas que se habían llevado a cabo. Este panorama estaríamos esperando en las próximas horas, entonces. Yo creo que es un posible escenario, porque hay que recordar que hubo una advertencia en el 2016 hacia todas las casas encuestadoras tradicionales, y creo que hoy en 2017 debieron o están implementando nuevos mecanismos de algoritmos o de indicadores que le permitan tener una mayor certeza en sus resultados demoscópicos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el dilema en estas elecciones? Yo creo que el dilema en estas elecciones, sin duda alguna, es ¿quién va a poder más? Los partidos tradicionales, con sus estructuras, la movilización, su financiamiento y la organización y planeación que tienen para la jornada electoral y durante todo ese proceso electoral, contra un indicador que va ganando el terreno no solamente en México país, sino en todo el mundo, que se llama hartazgo social. Exactamente, yo creo que ahí es donde estriba toda la carga de este proceso electoral, porque justamente, Efraín, comentábamos también la situación que impera actualmente en materia de parálisis económica, que es algo que le duele mucho a la gente, es algo que influye determinantemente para elegir correctamente el voto o para elegir correctamente a su candidato.
Yo creo que en todo caso, Efraín, si tú estás de acuerdo, pues también influirá la situación económica, la situación de delincuencia que se ha registrado de manera muy grave en los últimos años en el país, para que se den resultados en este proceso. ¿Será así? Concuerdo con tus apreciaciones. Yo englobo hartazgo social precisamente a los tópicos de inseguridad pública, a la falta de crecimiento económico, a la desigualdad social, a la falta de oportunidades, a la falta de empleo. Todos esos tópicos prácticamente son elementos que conforman el concepto de hartazgo social. Exactamente, esto que tú comentas me hace recordar justamente algunos de los pronunciamientos políticos de aquel fallido candidato, aquel candidato del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, que dejó una frase como tarea para todas las generaciones que hemos transcurrido a lo largo de estos últimos 18 años, que es: tenemos sed y hambre de justicia, sed y hambre de justicia que no la hemos podido ver llegar. ¿Esto es así también, Efraín? Así es, y estas palabras que tú has de pronunciar, recordando a Luis Donaldo Colosio, mi paisano, creo que nos conlleva al concepto de voto de castigo antisistema. Estamos hablando de una insatisfacción ciudadana en algunos estados, municipios, donde incluso ha habido alternancia con diversos partidos políticos y la situación sigue igual o peor. Entonces, esa frase célebre de Luis Donaldo Colosio cabe perfectamente en este voto de castigo antisistema. Exacto, voto de castigo antisistema, que es exactamente lo que sucedió en esas elecciones federales del año 2000, cuando es derrotado Francisco Labastida Ochoa y obtiene el triunfo el panista Vicente Fox, que bueno, viene una etapa de desencanto, pero finalmente el voto de castigo permeó en ese proceso. Hoy estaríamos pensando en una situación parecida por el hartazgo que mantiene la ciudadanía, Efraín. Así es, yo creo que se va consolidando este voto de castigo antisistema a lo largo y ancho del país, y por eso estamos viendo una serie de movimientos y traslados de militantes de ciertos partidos hacia otros partidos. Es decir, hay una migración, y no es necesariamente porque estén buscando un cargo público, un espacio dentro de participación esencialmente política, sino se está conjuntando un gran movimiento nacional que prácticamente se puede traducir en un voto de castigo antisistema en el 2018. Y quiero recalcar y resaltar, el Estado de México es la piedra angular de las elecciones federales de 2018. Sí lo es, dependiendo de qué perspectiva queramos verla. Por ejemplo, si estamos a un año de las elecciones del 2018 y suponiendo que gane un partido u otro en un análisis prospectivo, va a cambiar el humor social. Y en psicología de masas, en el ámbito de la consultoría política, el electorado siempre va con el triunfador. Finalmente no se quedan con el perdedor. Cuando ven las tendencias que va a triunfar a alguien, siempre se cargan hacia el triunfador. Efectivamente, bueno, y esto también me hace pensar otra cosa. Recientemente en una plática con el representante de Consulta Mitofsky, decía muy claramente: las encuestas no son para ganar. Ninguna encuesta va a hacer ganar a ningún candidato, y efectivamente lo estamos viendo ahora con el comentario que tú nos haces, sobre todo porque ya vimos en el escenario político a dos candidatos: una, la maestra que hizo cimbrar al aparato de gobierno, que los tiene temblando todavía en este momento, y dos, al carismático candidato del PRD, que se ha reposicionado cuando nadie daba ni un voto por él.
Y sin embargo, por el otro lado, las críticas fuertes en contra del candidato del PRI y el cierto desplome de la candidata del PAN. ¿Qué es lo que está pasando en todo caso en este momento? Si me lo permites tú, Efraín, por favor. El caso del Estado de México es un caso muy especial, muy particular, y nos habla de que los partidos tradicionales se encuentran en descomposición y desintegración. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el Partido Acción Nacional debiera estar ahorita peleando la segunda posición en la lógica política de este país? Sin embargo, vimos en las encuestas previo a esta jornada electoral, lo vimos en el último lugar. Vimos un Juan Cepeda, del Partido de Revolución Democrática, que pudo posicionarse y rebasar a Josefina, candidata del PAN, y vemos a Delfina, la maestra, situada peleando en un empate técnico según las encuestas tradicionales, pues el Estado de México. Entonces, estamos viendo aquí que los partidos tradicionales han perdido total confianza por parte de los ciudadanos. Y hoy los ciudadanos empiezan a voltear a ver a una tercera vía, a una nueva opción, y esa nueva opción y ese voto antisistema, voto de castigo antisistema, pues se está cargando hacia un partido en especial. Efectivamente, y entonces, ¿qué está pasando con todo este análisis que tú nos haces favor de exponer, Efraín? ¿Estamos jugando a un proceso hacia la democracia? Hay un nuevo comportamiento, como tú bien lo acabas de hacer notar. Hay un despertar en el mundo, no solamente en México. Y el despertar tiene que ver también en esta nueva etapa de la democracia mundial y nacional, con herramientas de la era de la información. Y estamos hablando del Internet, estamos hablando de las redes sociales. Cada vez hay más usuarios en redes sociales y eso ha permitido llevar la política a las redes sociales. Incluso ya hay especialistas que hablan de que las redes sociales en su momento han rebasado a los medios de comunicación, y es por eso que los medios de comunicación hoy, como el de ustedes, están con la información objetiva e imparcial, porque están buscando precisamente generar la confianza con la ciudadanía, ustedes como comunicadores. Entonces, ese elemento del Internet, las redes sociales, ha cambiado enormemente la manera de hacer campañas políticas electorales. Efraín Martínez, lo saluda Norma Angélica Pérez. Yo quisiera preguntarle, en el contexto de esto que está hablando acerca de las nuevas formas de comunicarse, los nuevos electores, los que tienen 18 o 20 años, que acaban de cumplir, de estar en una edad para votar, ¿qué papel juegan en esta elección? ¿Les interesa o no votar? Creo que lo perdimos. Sí, Efraín. Hola. Sí, perdimos la comunicación. Vamos, sí. Hoy los jóvenes se encuentran precisamente inmiscuidos con estas nuevas tecnologías, pero muchos de los análisis de casas encuestadoras hablan de que la participación pudiera ser baja en cuanto a la política. Sin embargo, yo pienso que puede ser lo contrario, porque ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Adelante. Sí, perdón, porque yo pienso que puede ser lo contrario, debido a que muchos de esos jóvenes ahorita se encuentran sin estudio y sin trabajo.
y se encuentran integrados en una familia donde en muchos de los casos el padre o perdió el empleo o la madre perdió el empleo. El caso es de que en la mesa del día a día, en el comer, se platican los temas cotidianos y los problemas que están enfrentando las familias en México. Y eso puede, en un momento dado, concienciar a los jóvenes para que tengan una mayor participación política en los procesos electorales. Y además, Efraín, ¿tú consideras que justamente este nuevo comportamiento, esta entrada de alguna manera, por decirlo así, a una nueva era digital, influirá determinantemente en el resultado de estas elecciones? Sin duda alguna, creo que es un elemento a considerarse, un indicador a considerarse en el resultado de las elecciones. Hoy la manera de comunicar son las redes sociales. Hay personas, ciudadanos, electores que antes no participaban en la política y hoy se enteran de la política y se integran a la participación a través de las redes sociales. Como consultor y estratega político, Efraín, ¿cuál es tu punto de vista hacia las 18 horas? ¿Cómo concluirá, ahora que nos haces este interesante análisis, el proceso? ¿Con un derrotado, con un ganador o con un empate técnico? De conformidad con los escenarios que se han presentado a lo largo y ancho del mundo, no solamente aquí en México, contrario a lo que muchos han establecido de que hay un empate técnico, hay un voto que no se puede medir, que es el voto que finalmente se decide en la urna, el que de los indecisos, y eso es difícil de medirlo en su momento. Además tiene que ver también, hay un tema muy importante que tiene que ver el indicador de la participación. ¿Cuántos electores van a participar? Si hay una participación alta, hay una gran posibilidad de que los partidos tradicionales que tienen mayor estructura pues no tengan el triunfo, y aquellos que han penetrado con la sociedad pues puedan lograr un triunfo electoral. Y ya por último, si tú me lo permites, ¿cómo crees tú que concluya esta jornada? ¿Con un resultado en las urnas o un resultado que se irá a buscar en los tribunales? Considerando dos elementos. Uno, el hartazgo, que además no es exclusivo del mundo, sino de México, por supuesto, y el abstencionismo, Efraín. Pues esperemos, primero, que haya una participación alta. Y segundo, también esperemos que esto no se vaya a tribunales. Esperemos que el resultado electoral, fuese para quien fuese, sea con un margen suficiente para que legitime a los candidatos electos. Muy bien, ¿algo más que tú nos quieras agregar, por favor, Efraín Martínez? Pues solamente agradecerle la oportunidad de esta entrevista y pues invitar a la ciudadanía a que participe. Es el momento de la participación real para que emitan su sufragio y su voto. Bueno, pues muchas gracias por tu atención. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Ha sido el especialista Efraín Martínez, analista político.